Bueno, vamos a estar realizando una pequeña explicación acerca de diferentes tipos de bombas hidráulicas con mi compañero Kevin Helms. Entonces, una bomba hidráulica es un mecanismo por el cual se transforma la energía mecánica que viene desde un motor y la convierte en energía hidráulica utilizando un fluido incompresible. Al mover este fluido, la energía mecánica se transforma en energía hidráulica. Esto provoca una elevación en la presión de los fluidos, lo que facilita que el fluido se mueva a través de largas distancias y pues lo cual esto es beneficioso en sistemas de distribución y de suministro de agua. También es beneficioso para sistemas de riego agrícola y en la industria para el transporte de líquidos como petróleo, productos químicos y otros fluidos industriales. Bueno, estos son los tipos de bombas que vamos a trabajar o vamos a presentar. Comenzando con el Axial Piston Pump Benax, donde su característica principal es que tiene el eje principal inclinado y gracias a esta característica es que puede funcionar. Donde el eje horizontal tiene perpendicularmente a él un plato donde van incrustados los pistones y el eje que tiene el ángulo también tiene otro plato o cilindro con cavidades para los pistones perpendicular a este eje. Así, cuando nosotros lo vemos y vemos la distancia que hay de un punto del plato horizontal con el otro que está inclinado, vamos a ver que hay una diferencia de altura. Y así el pistón puede moverse y llegar al punto muerto inferior y al punto muerto superior. Y así es como funciona en gran medida esta bomba, donde sus características principales es el diseño del eje doblado con ángulo de inclinación, alta eficiencia hidrodinámica a altas presiones, puede operar con flujos hidráulicos viscosos, se puede variar la presión sin alternar el nivel de flujo, índice de continuo de descarga y cilindrada fija, o sea que el cilindraje nunca cambia. Donde los componentes principales son el drive shaft, el drive flank, el piston, el cylinder barrel, el control plate, el center pin. Estos son los principales componentes de la bomba, como se observa arriba a la derecha y a la izquierda son más componentes, pero los principales son los que se muestran. Bueno, sus principales aplicaciones son en camiones, volquetes, máquinas municipales y grúas o máquinas incluso de construcción. Y la ecuación para obtener la ecuación de Coulomb de este, no, para obtener el volumen unitario de cada cavidad del pistón es igual al diámetro del pistón al cuadrado por pi cuartos por 2r seno del ángulo. Este 2r seno del ángulo es prácticamente nuestra h o nuestra diferencia de altura del pistón. Donde Q va a ser igual al volumen unitario de cada pistón, por la cantidad de pistones que haya, por la velocidad de rotación. Continuando con el Axial Piston Pump Wash Plate Tires, su funcionamiento es muy similar al anterior, con una gran diferencia, que este eje es continuo, pero hay un plato de estos que va con un ángulo de inclinación, mientras el otro va totalmente perpendicular. Así, cuando se ve horizontalmente, se ve que hay una diferencia de cierto punto del plato inclinado al punto perpendicular, del plato perpendicular y viceversa. O sea, se ve que hay una diferencia de altura. Y así es como funciona el Axial Piston Pump Wash Plate Tires, donde sus características son casi las mismas que la anterior, pero añadiendo unas cosas, y es su alto nivel volumétrico y tiene una menor vibración y menor ruido, donde sus componentes son el drive shaft, el wash plate, el piston, el cylinder barrel y el control plate. Estos son los principales, como anteriormente se dijo, y se dejaron en inglés para su mayor entendimiento respecto a las imágenes, o sea, cuál es cuál. Sus principales aplicaciones son cosechadoras, camiones hormigoneras, aspiradoras, máquinas de construcción, entre otros. La ecuación de caudal se obtiene del volumen unitario de cada cavidad, va a ser igual al diámetro cuadrado del pistón por pi cuartos por el diámetro o la distancia que hay del centro del pistón al otro pistón que se encuentra al frente por la tangente del ángulo de este plato. Y el caudal va a ser igual a el volumen de cada cavidad por el número de pistones por la velocidad de rotación. Cabe aclarar, para este tipo de bomba, el plato no va a variar su ángulo. Ya continuando con el Axle Piston Pump Wash Plate Type Incliner Piston, es exactamente igual al anterior, su funcionamiento es igual, pero con una gran diferencia. Y aquí hay un resorte o un pistón que puede ir variando el ángulo que posee el plato, así aumentando o disminuyendo el nivel volumétrico y la presión aplicada a este flujo o fluido, donde sus componentes y características son exactamente iguales, solo con una añadición, y es el displaced piston, o sea, el pistón o incluso a veces un resorte que varía la inclinación del plato. Sus principales aplicaciones son igual que las otras, aunque también se pueden ver en máquinas para uso forestal y agrícola y en construcción. La ecuación es exactamente igual que la anterior, no varía nada. Bueno, otra de las bombas que nosotros vamos a ver es el Axle Piston Pump Rotation Wash Plate Type Wolver Plate, perdón por mi inglés, donde la distribución es prácticamente similar o casi igual a la anterior, pero aquí el plato, aunque sí esté inclinado, este va a empezar a rotar sobre el eje principal. Y gracias a los resortes que van a estar acompañando los pistones, son los que van a hacer que
el plato pueda volver a su punto, como el plato va a poder empujar a los pistones, así para obtener funcionamiento de esta bomba. O sea, en otras palabras, tenemos el plato que va a estar rotando así, y va a empujar a los pistones, y los pistones van a empujar este plato para continuar el funcionamiento. Sus características son similares a las anteriores con una gran diferencia, y es que tiene un bajo nivel volumétrico y una menor vibración y ruido. De sus componentes son el drive shaft, el shaft plane, el pistón, el outlet bowler y el spring. Ya sus principales aplicaciones son en la máquina para uso forestal y agrícola, grúas y equipos de elevación, y se pueden encontrar en algunas aeronaves antiguas o sencillas. La ecuación del caudal es exactamente igual a la anterior, aunque aquí la desmenuzamos más para que se facilite su entendimiento, donde Q es el volumen total de todos los pistones que hay, y Q va a ser igual a número de pistones que hay por la diferencia de altura entre pistones por pi cuartos por el diámetro cuadrado, donde H es exactamente como el anterior, el diámetro por el diámetro que de pistón a pistón, de pistón de mayor distancia por la tangente del ángulo. Y así obtenemos el caudal de este tipo de bombas. Continuando, vamos con el Radial Pistol Pump Eccentric and Ring. Lo que en otras palabras es eccentric, va a tener un anillo interno, el cual no va a ser totalmente simétrico, sino va a tener, en este caso, valles y crestas, que nos va a permitir el funcionamiento de este tipo de bombas. O sea, gracias a esta creación de valles y crestas, nos permite que por medio de un resorte, el pistón pueda cambiar su altura y disminuirla, así sucesivamente, y obtenemos el funcionamiento de este tipo de bombas, donde sus características es adecuada para funcionamiento con fluidos con propiedades lubricantes reducidas, eficiencia hidrodinámica a altas presiones, bajo nivel volumétrico y eficiencia a bajas temperaturas, donde el principal componente de estas es el Finses Electric los Spring, Rotation Piston Block y otros, pero ya son secundarios y no tan importantes. Las principales aplicaciones especialmente diseñadas para aplicaciones exigentes con presiones continuas y tiene una vida útil, económica y duradera. También se usa en construcciones hidráulicas con riesgo de explosión, uso en empresas y uso para fabricar metales, para trabajar metales, mejor dicho. Su ecuación del caudal va a ser dada por el volumen total de desplazamiento por la rotación del eje o la velocidad del eje, donde el volumen va a ser igual a 2 veces por E, donde E va a ser la diferencia de centroides que va a tener respecto a el diámetro de el eje principal con respecto al anillo que está por fuera, ya que estos no van a estar concéntricos, sino van a tener una diferencia. Por Z, que es el número de pistones que hay, por 2 pi medios por el diámetro cuadrado. Continuando con otro tipo del radial piston pump es el eccentric wash valvular drive, que es muy similar al anterior, pero con una diferencia, y es que en este se utilizan válvulas. Aunque también el anillo exterior ya no va a tener esas crestas ni valles, sino va a ser el interior, donde está el eje principal y hay un círculo más grande, pero que no está concéntricamente con el esto, que va a ir, mientras en un lado va a aumentar la presión del fluido, en el otro va a permitir la entrada, ya que al no ser simétrico o no estar simétricamente, va a permitir que haya este cambio respecto a cada pistón. Los principales componentes es el drive shaft, el spring piston, el piston bar, el suction valve, cinder valve y impression valve. Y el resto va a ser exactamente lo mismo que el anterior. Sus principales aplicaciones es igual que el anterior, no varía. Ecuación, igual, no varía absolutamente nada. Bueno, la siguiente bomba que vamos a ver es la Radial Pistol Pump with Cross Switch. O sea, es una bomba la cual posee cigüeñal y bielas. Y esta misma es más parecida al motor radial que a una bomba, aunque su funcionamiento es casi similar. La gran diferencia son las válvulas o el proceso que se hace internamente, pero su funcionalidad es muy similar. Entonces, la bomba radial y en este caso con bielas y cigüeñal con el motor radial, su funcionamiento es prácticamente similar, por no decir igual. Las principales características de esta bomba es el desplazamiento radial del fluido se puede traducir como un movimiento rotacional y viceversa. De esta bomba distribuye uniformemente las cargas generadas. Tiene una alta relación potencia-peso y facilita su revisión de los componentes, donde sus componentes principales es el eje principal, las bielas, los pistones, el cilindro y las válvulas. Sus principales aplicaciones en la rotación de torres de máquinas de construcción, motores de aviones antiguos, aeronaves acrobáticas y motores estacionarios. Su ecuación es muy similar a la anterior, o sea, prácticamente es casi igual y similar. Bueno, las bombas de granajes externos son uno de los tipos más comunes de bombas de desplazamiento positivo. Esto quiere decir que funciona confinando una cantidad fija de fluido y forzándolo a través de la salida de la bomba.
Esta opera mediante un volumen de fluido que pasa entre los dientes de dos engranajes engranados a un ritmo constante. A medida que los engranajes giran y los dientes engranados se separan, se forma un vacío parcial que se llena de líquido. A medida que los engranajes continúan girando, atrapan el líquido y lo mueven alrededor de la carcasa desde el punto de succión hasta el punto de descarga. En este tipo de bomba hay dos engranajes principales, el engranaje impulsor que está acoplado al eje de accionamiento y el engranaje conducido que engrana con el engranaje impulsor. Estos engranajes transportan el fluido a través de la bomba al atraparlo con los espacios entre los dientes. Gracias a que este tipo de bombas funciona muy bien a alta viscosidad, es ideal para bombear pinturas, tintas o barnices. También para circular aceites lubricantes en sistemas de lubricación de motores o turbinas, o también es muy útil para bombear aceites usados, grasas y otros residuos industriales. Acá podemos ver la ecuación del caudal para una bomba de engranajes externos y el significado de cada símbolo de la ecuación. Acá esta es la fórmula general para el caudal y el volumen geométrico. La bomba de engranajes internos se caracteriza por tener dos engranajes, uno interno y otro externo, donde el engranaje interno es más grande y tiene dientes que engranan con un engranaje más pequeño situado dentro de este. Hay tres etapas en el ciclo de trabajo de esta bomba. La primera es que a medida que los engranajes se desengranan, crean un volumen expandido, el cual fluye hacia las cavidades y queda atrapado por los dientes de los engranajes. La segunda etapa es que el fluido atrapado se mueve desde la entrada hasta la descarga alrededor de la carcasa. Y por último, a medida que los dientes de los engranajes se entrelazan en el lado de descarga de la bomba, el volumen se reduce y el fluido sale bajo presión. Bueno, algunas de las características importantes de estas bombas es que no funcionan bien con sólidos grandes debido a que están fabricadas con tolerancias pequeñas. También operan con un flujo suave y casi sin impulso y tienen un elevado costo de producción. Acá también podemos ver la ecuación del caudal y la ecuación del volumen geométrico y los rangos donde opera. Bueno, gracias a que estas bombas están diseñadas para manejar materiales de altas temperaturas, son empleadas en la circulación y transferencia de asfalto y alquitrán. También en la industria alimentaria se usa para el manejo de sustancias como el aceite de cocina, la maleza y otros edulcorantes, que requieren de bombas que puedan operar a altas temperaturas sin ejercer presiones excesivas que puedan dañar la calidad del producto. El nombre de eje rotor deriva de rotor generado y consiste en un rotor interior y exterior. Bueno, el funcionamiento de esta bomba se basa en el uso de un par de engranajes. Entonces, como ya estaba diciendo, el engranaje interior rota dentro del engranaje externo y a medida que gira, atrapa y desplaza el fluido entre los dientes hacia la salida de la bomba. Algunas de sus características principales son que ofrece un bombeo uniforme, son capaces de evacuar el aire de sus cámaras internas y empezar a bombear el fluido sin necesidad de una cebación manual. También pueden manejar una amplia gama de viscosidades, desde líquidos delgados hasta líquidos pesados. Bueno, debido a su capacidad para manejar altas presiones y por proporcionar un fluido uniforme, se utilizan en sistemas hidráulicos y también para circular aceites lubricantes. Y por último, de esta bomba se puede observar la ecuación del caudal. La bomba de tornillo forma parte de la serie de bombas de transferencia de gas comprimido seco. Este es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que utiliza uno o varios tornillos giratorios para mover fluidos a lo largo del eje del tornillo.
El funcionamiento de esta bomba es que primero el fluido entra a la bomba a través de una entrada situada en un extremo del cuerpo de la bomba. Segundo, a medida que los tornillos giran, sus roscas capturan y atrapan volúmenes de fluido entre ellas y el cuerpo de la bomba. Luego los tornillos giratorios empujan el fluido a lo largo de los espacios entre las roscas hacia el otro extremo de la bomba. Y por último, el fluido es forzado hacia la salida por la acción continua del giro de los tornillos proporcionado hacia un flujo constante. Alguna de sus características es que maneja fluidos viscosos, trabaja a bajas presiones y es eficiente en términos energéticos, especialmente con fluidos viscosos y a bajas velocidades. Bueno, ya que ofrece un bombeo constante y sin pulsaciones, es ideal para evitar la turbulencia y mantener la integridad de sistemas hidrosanitarios, especialmente en aplicaciones de tratamiento de aguas. Por último, vemos la ecuación para esta bomba, donde el caudal es igual al volumen geométrico que se define por esta ecuación por n, que es la velocidad de operación de la bomba en revoluciones por minuto. Bueno, y por último está la bomba de paletas, que es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que se utiliza para mover fluidos a través de una serie de paletas, que son estas que observamos en esta parte. Bueno, el funcionamiento de esta bomba se caracteriza por la presencia de un rotor con paletas deslizantes que se alojan dentro de una carcasa o estator. El rotor está montado excéntricamente dentro de las carcasas y las paletas, que pueden ser de longitud fija o variable, son empujadas hacia afuera de la fuerza centrífuga y la presión del fluido a medida que el rotor gira, como lo podemos observar en esta animación. Bueno, algunas de las características principales de este tipo de bomba es que asegura un flujo con bajo nivel de pulsación. También son conocidas por una alta eficiencia y capacidad para mantener una operación eficiente a un largo tiempo. También puede autocebarse y tienden a operar más silenciosamente que a comparación de otros tipos de bombas de desplazamiento positivo. Bueno, en las aplicaciones podemos ver el bombeo marítimo. Esta bomba es buena en esta aplicación debido a que los sistemas de bombas a bordo a menudo implican tramos de tuberías largos y complejos y requisitos de alta elevación de succión. También el espacio para montar el equipo es limitado, por lo que estas bombas brindan una excelente eficiencia mecánica con un tamaño pequeño. Por último, tenemos la ecuación del caudal, que en este caso tenemos dos diferentes ecuaciones para el volumen geométrico, debido a a que tenemos dos diferentes diseños donde se gestiona de manera diferente la presión. En este caso, permite dos carreras de bombeo en cada revolución del rotor, una de admisión y otra de expulsión por cada lado de la paleta. Por eso, debido a eso, tenemos acá un 2. Y en este caso, es un diseño con presión equilibrada, que tendrá una sola acción de bombeo por revolución de rotor, ya sea de admisión o de expulsión. Por eso no se le pone el 2, por decirlo. Listo, entonces eso sería todo. Acá estaría la bibliografía de toda la información.